Las recaídas en AA. Recaer en las drogas o en el alcohol no significa no poder recuperarse. Las recaídas ocurren cuando una persona químicamente dependiente vuelve a consumir drogas o alcohol después de estar sobria, ya sea semanas, meses o años. Muchas personas sufren una o más recaídas, lo cual interrumpe la recuperación. Algunas personas no se recuperan más, mientras que otras aprenden de la experiencia y se esfuerzan aún más por mantenerse sobrias. Las recaídas suelen estar acompañadas de señales de advertencia. La persona puede comenzar a actuar como antes durante semanas, meses o incluso años. Mantenerse sobrio requiere nuevas actitudes y comportamientos. Si no hay un lapsus y resurgen los viejos hábitos, es posible que haya una recaída. Si sabemos prestar atención, podemos evitar las recaídas. Sin embargo, si sufres una recaída, siempre puedes volver a la sobriedad. Veamos cómo detectar estas señales de recaída. Hay una lista y evitar este tipo de situaciones. Número 1. Las recaídas suelen ocurrir durante periodos de estrés. También pueden presentarse ante situaciones que nos hacen recobrar viejos hábitos y actitudes. Número 2. Hay determinados momentos que son particularmente peligrosos. Las fiestas, las ocasiones especiales y los logros inesperados pueden conllevar cierto riesgo. Número 3. Hay más probabilidad de sufrir una recaída aproximadamente a los 3 meses, al año y a los 5 años de haber alcanzado la sobriedad. Asegúrate de obtener apoyo adicional durante estas épocas. Y número 4. Las personas, los lugares o los eventos también pueden contribuir a la recaída. ¿Quiénes no apoyan tu sobriedad? ¿Qué lugares o eventos te hacen pensar en beber o consumir drogas? Aquí te presentamos algunas señales de advertencia de las recaídas. La depresión, soledad o preferencia por estar solo, la arrogancia con respecto a la recuperación o el consumo de drogas, el sentimiento de poco aprecio por el esfuerzo en recuperarse, ansiedad o nerviosismo, enojo o actitud conflictiva, impaciencia o frustración, deseos poco realistas, autocompasión, falta de honestidad, cansancio, dificultad para pensar con claridad, pesadillas o insomnio, apego a una vida social o amigos que no apoyan la sobriedad, consumo de sustancias químicas que alteran el ánimo, descuido del programa de recuperación de AA, abandono de las plegarias, la meditación o las prácticas espirituales, esperar que las demás personas cambien sus costumbres, la culpabilidad o sentimientos de culpa, olvidarse de notar los cambios o los logros positivos que se han obtenido a través que uno ha dejado de beber o de consumir, creer que uno tiene todas las respuestas, creer que uno no puede sufrir ningún tipo de recaída. Para evitar las recaídas hay que estar en constante alerta. Se debe estar atento para detectar las señales de advertencia y evitar situaciones de riesgo. También hay que poner en práctica hábitos y actitudes que refuercen la sobriedad. La mejor opción es participar en un programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Si recibes tratamiento en un centro, es posible que también tengas acceso a programas de atención médica después de que te den de alta. Puedes acceder a estos programas y otras alternativas a través de un referido del programa de asistencia. También puedes comprometerte a realizarte autoevaluaciones semanales. Pídele a un amigo o familiar, a un conocido de confianza que te ayude a evaluar tus posibles señales de riesgo cada semana para detectar posibles recaídas. Usa la lista anterior como simple referencia. Las recaídas son normales. Lo esencial es volverte a levantar. ¿Qué sucede si ya tuviste una recaída o la estás teniendo? Encuentra un programa de recuperación que te sirva y no lo dejes. Es posible que te dé vergüenza admitir que sufriste una recaída, pero recuerda que muchos otros han pasado por la misma situación. Hablar con otras personas que hayan sufrido recaídas y se hayan recuperado pueden ser de gran ayuda. Las recaídas no son el fin del mundo,
solo son uno de los desafíos de recuperarse de la adicción o del alcoholismo. El consumo de sustancias adictivas es un importante problema de salud en todo el mundo, siendo el alcohol la más utilizada por personas. El alcohol está considerado cada vez más como una droga que modifica el estado de ánimo y menos como parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso. El alcoholismo es una enfermedad crónica que se manifiesta por la búsqueda del tóxico, el uso compulsivo y frecuentes recaídas, y produce efectos negativos sobre el cerebro y el organismo y graves afectaciones psicológicas y sociales. A pesar de que el alcoholismo es una enfermedad tratable, aún no existe una cura. Las recaídas son frecuentes y estas no significan que la persona no pueda eventualmente recuperarse del alcoholismo. El conocimiento de los factores que propician la recaída en el alcoholismo constituye un hecho de enorme significación práctica, ya que posibilita orientar el tratamiento para la prevención de estos factores o para la adquisición de habilidades y recursos para enfrentarlos. Desde el punto de vista teórico, permite conformar un modelo explicativo sobre el proceso de recaída. El objeto del presente artículo es presentar precisamente esta revisión. La recaída es un aspecto esencial a ser entendido cuando se habla de cambio de hábito de las dependencias. En términos médicos, la recaída sería la recurrencia de los síntomas de la enfermedad después de un periodo de mejoría. Adaptando este concepto a las dependencias, la recaída sería entonces un retorno a niveles de consumo después de una tentativa de parar o disminuir el mismo, o bien el fracaso al intentar alcanzar objetivos establecidos por el individuo después de un periodo definido de tiempo. La recaída es un regreso al uso del alcohol o la droga, de la misma manera que la persona usaba antes de iniciar un programa de recuperación de AA o de tratamiento. Esto es, la persona que se había convertido en dependiente y había eliminado el uso del alcohol retorna a él nuevamente. Es una vuelta a un patrón de conducta o al consumo que existía antes de que la persona tomara la decisión de no consumir más. Procurar ayudar y hacer un proceso de rehabilitación. Es decir, una persona o enfermo de alcohol o de drogas se puede considerar en recaída porque retornó a presentar alguno de los comportamientos y actitudes disfuncionales que tenían previamente al tratamiento o a la práctica del programa de recuperación. Para considerarse que hubo una recaída en aquel individuo, debe de iniciar el proceso de rehabilitación que se exige que haya conseguido al menos 2 meses de abstinencia. Si el tiempo es menor, se considera que el individuo está en el proceso de dependencia o en el abuso del alcohol. La recaída es considerada una parte del proceso de rehabilitación y no en el final del proceso. La recaída no significa que la persona haya fracasado y que no pueda recuperarse más adelante. Durante cada ciclo que el paciente o la persona que quiere dejar de consumir y de beber realiza hasta una nueva recaída, usualmente se obtienen objetivos inmediatos que muchas de las veces en el programa de recuperación de AA puede tener sentido en la modificación de algunos de los comportamientos. Ahora, veremos algunos mitos y realidades sobre las recaídas. Primer mito: la recaída es un fallo en el tratamiento. Realidad: la recaída es un error evitable, pudiendo ser utilizada para la detección de estímulos desconocidos con anterioridad. Segundo mito: la recaída ocurre solamente en el momento en el que el paciente usa alcohol u otra droga. Realidad: la recaída comienza días antes del consumo. Los cambios de comportamiento y actitudes, las exposiciones inadvertidas a situaciones de riesgo proceden al consumo de la misma droga o alcohol. Tercer mito: la recaída del dependiente solo ocurre cuando él usa la misma droga o cambia de bebida. Realidad: la recaída ocurre cuando cualquier droga o bebida altera el psiquismo, incluyendo el alcohol o cualquier droga, sea blanda o dura, y es consumida por el individuo. El alcohol frecuentemente inicia el proceso de recaída del dependiente de cocaína, de heroína
o algunas otras sustancias. Mito número 4. La recaída es señal de poca motivación. Realidad. Aún los pacientes más motivados presentan recaídas. El proceso de prevención de recaídas es arduo y pero muy largo. Quinto mito. La recaída anula lo que el paciente había conquistado. Realidad. El individuo va estructurando su rutina diaria paulatinamente y cuando ocurre la recaída, muchas de las modificaciones son mantenidas, debiendo ser reforzadas las señales que suministró esta recaída. Sexto mito. La ausencia de recaídas garantiza la recuperación del individuo. Realidad. Existen muchas personas que no recaen, pero que nunca recuperan los daños de la dependencia que provocó. Por ejemplo, la ausencia de algún tipo de cambio de vida. Séptimo mito. La recaída es un accidente. Realidad. La realidad es que la recaída siempre es previsible y evitable. Factores que condicionan la recaída. Existe una clasificación de situaciones de riesgo que pueden provocar las recaídas. Estas situaciones están segmentadas por grupos. Grupo número 1. Las recaídas por manejo de emociones difíciles, como la depresión, ansiedad, preocupación, culpa, venganza, timidez, inhibición, humillación, celos, soledad, frustración, entre otros. Grupo número 2. Recaídas por manejo de situaciones difíciles como compromisos o reuniones sociales, enfrentar una mala noticia, iniciar o terminar una relación de pareja, enfrentar el hecho de que los amigos consumen drogas o alcohol y tú no, o discusiones en el seno familiar. Grupo número 3. Recaídas por la falta de manejo de la diversión y el placer. Conmemoraciones de fiestas y celebraciones, sentirte eufórico cuando algo bueno sucede, cuando sale de paseo, cuando se recibe algún tipo de dinero, estar con los amigos o con la pareja bebiendo, entre otros más. Grupo número 4. Las recaídas por la falta de manejo de los problemas físicos y psicológicos, como puede ser el insomnio, dolores físicos, problemas sexuales, enfermedades propias, enfermedades o muerte de familiares, miedos adversos, sentimientos de soledad. Grupo número 5. Recaídas por falta de manejo en el consumo de alcohol. Cuando termina el trabajo, cuando tiene la bebida cerca, cuando ve a las personas bebiendo, cuando los amigos le ofrecen bebida, cuando visita a ciertas personas o la recibe en la casa, cuando siente deseos de consumir en situaciones en las cuales bebía. Grupo número 6. Recaídas por falta de manejo del tratamiento o la práctica del programa de AA. Considerar el camino largo para la recuperación, creer que progresa poco y que es más difícil de lo que imaginaba, creer que no va a ser capaz de vivir sin el alcohol o la droga, la ausencia de metas y objetivos en la vida, intentar de nuevo beber para valorar el autocontrol, creer que la familia o, en su momento, el padrino o terapeuta no está ayudando, entre otras justificaciones más. Aunque no estén aquí todas las situaciones de riesgo posibles por una recaída, el manejo de estas situaciones contribuirá al manejo de otras. La autosuficiencia es la habilidad que la persona tiene para enfrentar situaciones de riesgo sin usar el alcohol. Marland y Gordon señalan una serie de situaciones de recaída en alcohólicos fumadores, adictos a la heroína y jugadores compulsivos. Número 1. Estados emocionales negativos. Experiencias de frustración, ira, ansiedad, depresión o tedio. Número 2. Conflictos interpersonales. Situaciones de conflicto en las relaciones tales como matrimonio, amistad, en la familia, en la relación con el jefe o en nuestro ámbito laboral. Número 3. Prueba de control personal. Intenta para probar la propia capacidad para dejar de beber solo una vez sin perder el control.
pruebas de fuerza de voluntad o fortaleza interior. Número 4. Deseos o compulsiones y tentaciones. Solamente es atribuida cuando otros factores situacionales o interpersonales fueran destacados, sobre todo cuando hay señales de la sustancia psicoactiva. Número 5. Presión social. Influencia de otra persona o grupo para que se enganche en el comportamiento y para volverlo a invitar a reincidir a la bebida o al alcohol. Para Peters, los factores de recaída incluyen habilidades inadecuadas para enfrentar la presión social para el uso de la sustancia, exposición frecuente a las situaciones que llevaron al consumo de drogas en el pasado, recuerdos fisiológicos o psicológicos al uso anterior del alcohol o otra droga, intento de probar el control personal sobre el consumo, falta de habilidad para enfrentar conflictos interpersonales o emociones negativas. Los estudios indican que la proporción más elevada de situaciones de alto riesgo para los alcohólicos y drogadictos son las relacionadas con los estados emocionales negativos, mientras que la proporción más elevada en las situaciones de alto riesgo referidas por los adictos a la heroína se vinculan a la presión social. Los alcohólicos frente a determinadas situaciones específicas para cada caso corren mayor riesgo en recaer. El conocimiento de estas dificultades y situaciones permite desarrollar estrategias para evitarlas o entrenar conductas alternativas. Esta evaluación es realizada estudiando recaídas de millones de alcohólicos por medio de cuestionarios. Más es importante investigar también los sentimientos, los intereses, las pérdidas del paciente, el significado simbólico del alcohol y del uso del alcohol para él. En este cuestionario se hace referencia y se evalúan situaciones de riesgo para dependientes químicos, donde aparecen las emociones, situaciones sociales, hablar en público, hablar con extraños, en reuniones de diversión en lugares de diversión como conmemoraciones, fiestas, cuando acontece algo bueno, en bailes, en cabarets, en carnavales, entre otros lugares más, en automedicaciones como dormir, aliviar dolores, desinhibirte, pensar que el alcohol o que la droga nos ayuda a nuestro problema sexual, como puede ser en el caso de los hombres en la precocidad, aliviar el hambre, el frío, el calor, la sed, el cansancio, disminuir los temblores, el nerviosismo, empezar con los hábitos, en fin, un sinfín de excusas que el alcohólico quiere tomar para volver a reincidir en esa primera copa y en el caso de los adictos para volver a consumir. No cabe duda que la recaída simplemente es una decisión, ya que todos vivimos en su momento la presión social, todos sabemos lo difícil que es dejar de beber y de consumir, ya que durante muchos años lo hemos llevado a cabo una y otra vez, pero ¿cuál ha sido el resultado realmente? No hemos podido dejar de beber ni de consumir. Algo que se interpone en nuestro proceso de recuperación definitivamente es la ingobernabilidad. Esa parte que tiene el individuo para no querer enfrentarse a su realidad. Esa parte que muchas de las veces no quiere ver el enfermo, que es ser obediente. El misterio de las recaídas no es tan profundo como parece. Aunque se nos haga extraño que un alcohólico que se ha restablecido a sí mismo hasta llegar a ocupar un lugar digno entre sus congéneres y que ha permanecido abstemio durante años repentinamente arroje por la borda su sobriedad y felicidad y se vea de nuevo en un peligro mortal de ahogarse en licor frecuentemente la causa es muy simple. La gente tiene la tendencia a decir, hay algo peculiar con los alcohólicos, parecen estar bien, pero en cualquier momento retornan a las andadas, nunca se puede estar seguro de ellos. Este razonamiento es trivial. El alcohólico es una persona enferma. Bajo las técnicas de Alcohólicos Anónimos se mejora. Vale decir que detiene su enfermedad, pero es tan impredecible su comportamiento como puede serlo el de una persona que ha controlado su diabetes. Y que quede bien asentado, de una vez por todas, que los alcohólicos son ante todo seres humanos. Por ese mismo hecho podemos asegurarnos inteligentemente contra las recaídas. Tanto en los círculos comunes como en los profesionales existe una tendencia a achacar todo lo que un alcohólico haga o deje de hacer a su conducta alcohólica. La verdadera causa es simplemente
su naturaleza humana. Es un gran error considerar muchos de los rasgos de personalidad que se observan en los adictos a la bebida como peculiares del alcohólico. Los caprichos emocionales y mentales son clasificados como síntomas del alcoholismo, únicamente porque los alcohólicos los tienen. Sin embargo, los mismos caprichos pueden verse también entre las personas no alcohólicas. Realmente son síntomas de humanidad. Por supuesto que el alcohólico o adicto se cree diferente a los demás, como alguien especial con tendencias y reacciones únicas. Muchos psiquiatras, médicos y terapistas llevan al extremo la misma idea de sus análisis y tratamientos para alcohólicos y adictos. A menudo convierten en intrincado misterio una condición que se encuentra en todos los seres humanos, ya sea que beban licor o leche. El alcoholismo, al igual que todas las demás enfermedades, tiene a manifestarse propias y singulares. Tiene también en cierto número de características desconcertantes que difieren a las demás enfermedades. Al mismo tiempo, muchos de los síntomas y gran parte del desenvolvimiento del alcoholismo son afines y aún similares de las otras enfermedades. El beber nuevamente es una recaída, es una reincidencia que ocurre después de que un alcohólico o adicto deja de beber o consumir y ha empezado el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Las recaídas ocurren generalmente en las primeras épocas del adoctrinamiento del alcohólico en Alcohólicos Anónimos, cuando todavía no ha tenido tiempo de aprender suficientemente las técnicas y filosofía del programa de AA, en forma que le proporcionen una base sólida para su recuperación. Pero las recaídas también pueden ocurrir después de que el alcohólico ha sido miembro de Alcohólicos Anónimos durante algunos meses o por varios años. En este último tipo de recaídas es donde uno puede encontrar principalmente la marcada similaridad que existe entre la conducta de un alcohólico o adicto y de las víctimas normales de otras enfermedades. Nadie se sorprende que frecuentemente haya recaídas entre los enfermos de tuberculosis, pero aquí hay un hecho sorprendente que causa muchas veces la misma que conduce a las recaídas del alcohólico o del adicto. El proceso es este: cuando un paciente tuberculoso se recupera lo suficiente como para ser dado de alta en el hospital, el médico le da cuidadosas y detalladas instrucciones sobre la forma de vida que debe adoptar en lo sucesivo. Debe tomar grandes cantidades de leche, debe de abstenerse totalmente de fumar, debe obedecer varias normas muy estrictas. Durante los primeros meses, tal vez durante varios años, el paciente sigue las instrucciones que le han sido dadas, pero a medida que se va fortaleciendo y se va sintiendo más recuperado, va bajando la guardia. Puede llegar el momento en el que decida que puede trasnochar un poco. Cuando lo hace, nada malo sucede. Pronto está descuidando totalmente las indicaciones que le dieron cuando salía del hospital y finalmente llega la recaída. La misma tragedia puede verse en los enfermos cardíacos. Después del ataque del corazón, el paciente se somete a un estricto régimen de cuidado. Como está asustado, sigue sin discusión las instrucciones durante algún tiempo. Se acuesta temprano, evita ejercicios pesados tales como subir escaleras, dejar de fumar y llevar una vida espartana. Eventualmente, sin embargo, llega el momento en que, luego de haberse sentido bien durante meses o años, cree que ha recuperado toda su fuerza y al mismo tiempo ha perdido todo el temor. Si el ascensor sufre averias algún día, nuestro hombre sube tranquilamente los 3 pisos necesarios, o decide ir a una fiesta, o fumarse un cigarrillo o tomar un par de tragos. Si no observa efectos graves de este quebrantamiento del régimen de vida que ha llevado, ensaya hacerlo de nuevo, hasta cuando llega el momento en que sufre una recaída. Tanto en el caso del tuberculoso como en el caso del cardíaco, los actos que condujeron a la recaída fueron precedidos por un razonamiento erróneo. El paciente en cada caso se hizo una racionalización alejada por completo de su realidad. Se apartó deliberadamente de su conocimiento del hecho de que había sido víctima de una grave enfermedad. Adquirió un exceso de confianza, decidió que ya no necesitaba seguir ninguna regulación. Esto es exactamente lo que le sucede al alcohólico, al que tiene detenida su enfermedad o al alcohólico anónimo que tiene una recaída. Obviamente, la decisión de tomarse un trago ha sido anterior al hecho en sí. Ha empezado a pensar equivocadamente antes de colocarse en la senda que lo conduce a la recaída.
No hay razón para achacar la recaída a la conducta alcohólica o adicta, así como no hay razón para suponer que el segundo infarto se debía a la conducta cardíaca. No hay nada confuso en todo esto. El paciente simplemente no siguió las instrucciones. Para el alcohólico, Alcohólicos Anónimos ofrece las debidas instrucciones. El factor vital e ingrediente preventivo es la continuidad de las emociones. El alcohólico que aprende algunas de las técnicas pero deja al lado la filosofía y el espíritu del programa se cansa de seguir las sugerencias, no porque es alcohólico, sino porque es ser humano. Las normas y los reglamentos irritan a cualquier persona porque son restrictivas y prohibitivas y negativas. Sin embargo, la filosofía de Alcohólicos Anónimos es positiva y ofrece un amplio motivo para la emoción perdurable, un continuo deseo de seguir voluntariamente las instrucciones. En todo caso, la psicología del alcohólico no es tan diferente como la gente cree. Es cierto que la enfermedad tiene algunas diferencias físicas y tal vez el alcohólico tiene problemas peculiares, ya que ha sido colocado a la defensiva y en consecuencia se han desarrollado sus frustraciones. Pero en muchos casos no hay más razón para hablar de la mentalidad alcohólica que la que hay que tratar de describir algo así como mentalidad cardíaca o mentalidad tuberculosa. Creo que podemos ayudar mucho más al alcohólico o adicto si reconocemos que él es primordialmente un ser humano, con todas las características de la naturaleza humana.